Buenas tardes amigos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esperen que acomodo la cámara. ¿Cómo estamos aquí? Espero que estén bien. Hoy 26 de junio creo que soy. 26 creo que soy, sí, creo que 26. Aquí hace un calor total, hace mucho calor aquí en Palma de Mallorca. Seguimos con la situación que todos sabemos mundialmente. Y aprovecho para decir que muy posiblemente el 11 de julio haré una masterclass, un bass workshop, un taller de bajo sobre improvisación, que más adelante os adelantaré, más adelante os pasaré un poco de información sobre inscripción y tal. Va a ser muy económico el precio y es más que nada para que, bueno, haya una cosa interactiva y no solamente esto de ver un vídeo y no poder preguntar ni que surjan dudas, ¿no? Y más que nada interactuar entre vosotros y yo. Bueno amigos, llegamos a la segunda parte del Port of Entry. ¿Qué tal fue la primera parte? Espero que bien. Ahora viene esta última, la segunda parte, que tiene 4 frases que son bastante complicadas, sobre todo porque son frases largas. Aparte de la velocidad, es el tema de que las frases son largas. Habíamos terminado en esta parte, ¿no? ¿Se acuerdan que esa fue la última frase, no? Muy bien. Ahora viene una frase que son todas semicorcheas, es un patrón que Jack usaba mucho, que son grupos de 5 en 4, que yo en otro vídeo de mi canal YouTube cuando hablo de las pentatónicas, que son patrones de pentatónica, que son grupos de 5 pero llevados en semicorchea, ¿sí? Se puede tocar como quintillo o también se puede tocar en grupos de 4, ¿sí? El patrón es este. ¿No? Esto está hecho sobre la escala de La menor, la frase que viene ahora. Pero está llevado en grupos de 4. Esa es la frase lenta. La frase empieza con un sol, 3, 4, ¿no? ¿Sí? Pero no un sol, un la, perdón. 3, 4, la, y ahí empieza, ¿no? La escala es esta, ¿no? La escala menor pentatónica de la. Pero esta frase tiene un truco en el medio. Vamos a tocarla lenta. Sería 3, 4. Bueno, rítmicamente la frase esta es esto que pone aquí. Ve que está la semicorchea, que es el la, que hace 3, 4, tapa y empieza aquí. Y son como 2 compases y termina en el primer pulso del compás 3 sería como 4 semicorcheas. Son todas semicorcheas, ¿sí? Pero esta frase lo que tiene es que hay que estar al loro de lo siguiente. Fíjense. Bueno, vamos por partes y vamos viendo las notas. Las notas son la escala pentatónica, ¿no? Que sería la, sol, mi, re, do, la, sol, la. Sol, mi, perdón. Bueno, entonces sería la otra parte. Entonces la, sol, mi, re, do, la, mi, re, do, la, sol, ¿no? Bueno, y ahí viene esa parte que rompe el patrón y la acomoda para después subir. Esta frase es jodida por la cuestión de la subida y el final. Y aparte son todas semicorcheas. Va a esa velocidad, ¿no? Un poco más rápido. Entonces. Mete un fa aquí. Porque cuando viene la secuencia que vas tocando en 5, toca el sol, la, mi, re, do, la, sol, mi, re, do, la, mi, re, do, la, sol, re, do, la, sol, fa.
hace do, la, sol, fa, mi. Porque después engancha la subida desde el mi, que es la escala pentatónica para subiendo, ¿no? Que sería mi, sol, la, do, mi, perdón, re, mi, sol, la, mi, sol, re, mi, do, sol, la, mi, sol, re, mi, do. Esa es la parte final. Claro, pero claro, esto te tiene que quedar en grupos de semicorcheas, porque si no se te desfasa. Y esto es lo que hablábamos en otro capítulo, en el vídeo anterior, que si no tenemos claro esas partes, vamos muertos. Entonces, 3, 4. ¿Ves que termina justo ta 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 tam? Termina con 4 semicorcheas, ¿sí? Cuadrado, no termina tierra, sino termina la última semicorchea del pulso, ¿sí? Pues hace, que ahí sigue el otro pulso. Entonces, el truco este del medio, que es lo que lía bastante, ¿no? Ahí viene. Ahí viene. ¿No? Tocarlo rápido es jodido esto, ¿eh? ¿Sí? Entonces acuérdense, ¿eh? Que cuando viene, que hago... Bueno, esto para orientarlo en la mano derecha, cuando yo llego al mi, tendría que hacer, según mi forma, es mi manera, es mi opinión, no digo que tenga que ser así. Cuando voy al mi, voy con el mayor. Así bajo con mayor, ¿me entiendes? Y cuando llego a la parte aguda, hago como un Reiki. ¿Ves que hago? ¿Sí? Entonces, cuando llegue ese mi, lo que voy a hacer es tocar con el mayor. Lento. Entonces la mano me queda acomodada y la practico lento y después le subo la velocidad. ¿Sí? Siguiente frase. La siguiente frase está hecho sobre la misma escala. Suena más a do mayor que a la menor, porque termina en el do. Pero es una frase de también patrones descendentes por cuartas, que yo también lo pasé en otros vídeos de pentatónicas al principio de hace ya un año o 10 meses atrás en mi canal. Bueno, esto para los que tienen bajo de 4 cuerdas, puedes tocarlo así. Puedes tocarlo así o puedes tocarlo así. Estos son patrones, lo que te digo. Empieza con la misma nota. Tataca, tata, una semicorchea del pulso anterior para hacer todas semicorcheas. ¿Qué hago con la escala, con la mano mayor? ¿Ves lo que hago? Hago el Reiki con el dedo índice. La mano izquierda va a digitar de esta forma. Termina en el do este. El do del traste 13 de la cuerda 5. En el caso de 4 cuerdas puedes tocarlo así. Pasa que es más complicado porque tienes que mover la posición, ¿sí? ¿Vamos bien, amigos, hasta ahora? Entonces las dos frases tienen
ta, taca, ta, ta, taca, ta, taca, ta, taca, ta, y la otra es ta, 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 siempre tiene esa nota, ¿sí? Pasa que en la frase anterior empieza con el la, y esta empieza, puedes tocar el sol al aire, ¿eh? ¿Eh? ¿Sí? Siguiente frase. Esta frase está buenísima. Esta es una frase bastante Motown. ¿Qué hace ese re sostenido ahí? Ahora después les explico. ¿Y por qué lo llevo ahí? Entonces, hace el do. Esto hace do, re sostenido, mi. Es fácil, ¿no? Do, re sostenido, mi. Sol. Sol, sol, sol sostenido, la, do. Típica frase Jaco, ¿no? Hay una nota muda ahí en el medio. Ahí está, ¿la escuchan? Esa rítmica de esa parte, hoy estoy medio loco con la mente porque estoy pensando una cosa y hablo otra. Esta parte, ta, 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 esas últimas dos notas son las que enganchan con la frase siguiente, que es la final. Eso es re sostenido en la cuerda 3, ¿sí? Sería el traste 18, ¿sí? Entonces, ¿vale? ¿Por qué toca ese re sostenido? O también en el do. Porque engancho esto. Ahí terminó el solo. Bueno, frase final. Que es jodida, aparte a mí me mató esa frase. Eso hay que practicarla porque es jodida que te suene como le suena a él. Es muy complicado. Pero aparte, la cuestión de la mano izquierda y la digitación y la ubicación en el mástil de dónde voy a tocar esa frase, para después terminar con esa frase típica de Jaco, ¿no? Que se la usa muchísimo. Entonces, vamos a llegar ahí. Como yo terminé arriba del... Porque hago... Eso es re sostenido para arriba y el 1, lo que cae a tierra en el siguiente pulso es el mi, ¿eh? Y ahí hace esa frase. Estos son todas semicorcheas lo que van a escuchar de ahora en más, salvo el final que ahora les explico. Esto hace mi, do, di, do, re sostenido, mi, fa sostenido, sol, sol. Después hace mi, fa sostenido, sol, la, fa sostenido, sol, la, do. Este es un patrón de semicorchea, ¿no? ¿No? ¿Sí? Y termina en ese do. Dos veces toca esa frase. Vamos de la parte que va a tierra la frase, que vamos bien de tiempo, llevamos 15 minutos para que no se me haga muy largo. Entonces, dos veces toco ese que sería sol, la, do, sol, la, do. ¿Sí? Bueno, y ahora toca algo que Jaco lo usó muchísimo, que creo que fue el primero que yo escuché, que es el tema de los unísonos en diferente cuerda y da el efecto este.
ese tipo de frases que él usaba mucho. Esto es lo mismo, el do en la cuerda 1. Sol, la, do, sol, la, do. Y ahora hago do, 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 pero toco 2 veces el do de la cuerda 1 y una vez en la cuerda 2. Perdón. Do, 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 re, do. Si lo toco en la misma cuerda va a sonar do, 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 re, do. Pero como toca 2 cuerdas, ¿sí? Entonces vamos lento. ¿Sí? Bueno, la mano derecha alternando todo, ¿no? Yo cuando hago el unísono empiezo con el mayor. ¿Eh? Porque hago do, 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 re, do. Después viene el desenlace de la frase. Pero esto entenderlo bien. Volvemos un poco de atrás. ¿Sí? Ese es un truco muy usado, un recurso que usaba Jaco que estaba muy bueno, esto de usar las mismas notas en la cuerda de arriba, ¿sí? El unísono. Bueno, cuando salimos del do, 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 re, do, y viene la salida do, re, mi, si, la, sol, fa, mi bemol, re, mi bemol, do. Empieza con mayor y después se mete en menor en la parte cuando va subiendo en la escala. Qué bueno está esto. Entonces, oh, perdón. Lo que hago es do, si, la, sol, fa, mi, re. Perdón, do, re, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi bemol, re, mi bemol, do. ¿Sí? Y después sigue haciendo. Y ahí terminó. Esta frase del final es épica de él, que está muy buena. Entonces. Re, mi bemol, do, re, mi bemol, sol. Esto aquí hace sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi. Un semitono para atrás, sol, bemol, mi, bemol. ¿Esta qué nota es? Esto sería fa, fa, re, ¿no? Esto va a sonar así. Esta frase lo que tiene es que tocas 2 veces a esta tercera, que sería mi bemol, no sol, mi, sol, perdón, sol, mi, sol menor, y pase re, 2 veces en mi, un semitono para atrás, 2 veces en re, y después hace el mi do. Mi, do, si, mi, do, si, mi. La, fa, si, la. Esta nota la repito otra vez. Mi, do, si, la, fa, si, la. Entonces. ¿Sí? Bueno amigos, y ahora toda esa parte lenta.
¿Sí? Ti, ta, 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 ta. Son todas semicorcheas, salvo al final que hace ta, ta, ta. Dos semicorcheas, corchea. Y toca la tercera al aire. Después sigue tocando otras cosas que nunca me puse a mirar lo que sigue. Estuve mirando más que nada el solo. Entonces, cuando vamos a esta parte, ¿sí? Hay que practicar las partes de las partes separadas. ¿No? Vale. Terminamos, amigos. Ya saben tocar el Port of Entry. Mírenlo de a poco, sin agobio, sin estrés. Estúdienlo por partes. Acuérdense de dónde están lo que habíamos hablado en el otro canal, el otro capítulo. Pa, 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 pa. Pa, 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 ¿no? Tela con este solo, tela. Para mí técnicamente es el más jodido que tocó Jaco, de todos los que yo escuché, que escuché muchos. Amigos, les deseo un abrazo inmenso aquí de Palma de Mallorca con mi bajo. En esta tarde súper calurosa, estoy empezando a sudar, hace mucho calor aquí. Les mando un abrazo muy grande y estén atentos que pronto haremos un taller de improvisación para sacarnos las dudas. De paso nos conocemos un poco las caras, por lo menos yo les conozco la cara a ustedes. Y sería bueno lo de la interacción, ¿no? Un poco de tiro información, preguntan y también yo aprendo cosas de ustedes, porque siempre el aprendizaje es en dos sentidos. Un abrazo inmenso, les deseo lo mejor, que tengan un fin de semana espectacular y será hasta pronto.